Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a ustedes por conectarse aquí a este espacio del Seminario Internacional de Investigación en Humanidades, Arte y Diseño CICAT 4. Aquí gracias al profesor Jairo por la invitación a este evento internacional y pues muy honrado de poder participar con ustedes con una ponencia que tiene que ver con los videojuegos publicitarios, una aproximación a su estudio que realmente lo que busca es mostrar dos elementos o conectar dos aspectos importantes de dos investigaciones que se han realizado en este espacio. Como bien lo decía Jairo hace un instante, en términos concretos, bueno, ya. Como bien lo decía Jairo hace un momento, pues entonces yo soy psicólogo en términos concretos y ya llevo cerca de unos 20 años de haber salido de la escuela de psicología y pues estamos trabajando en varios aspectos. Como bien lo digo, pues soy magíster en psicología del consumidor y pues trabajo actualmente en la escuela de publicidad en diferentes áreas donde pues con algunos me veo en comportamiento del consumidor, pero también nos vamos a ver en temas de investigación de mercados, investigación publicitaria. Entonces estamos muy enfocados a eso, muy vinculados al tema de la investigación y pues hago parte del equipo de Crategia, que es el grupo de investigación de la escuela, con nuestro semillero, que era el que mencionaba el profe Jairo hace un instante, que es Épica, donde pues por fortuna hemos venido trabajando de manera muy juiciosa en los últimos periodos y hemos tenido unos resultados bastante importantes en términos de la participación de los chicos en los eventos de Red Corsi especialmente, donde pues hemos podido colocar ya varios grupos, no solamente nacional, sino internacional. Entonces pues las cosas van bien. De hecho, para este semestre estamos atentos a que el grupo, a que los 3 grupos que se presentaron en el encuentro en Medellín, pues hagan su salto internacional. Ya sabemos que uno ya pasó, estamos atentos a dos. Entonces, de una u otra manera, pues nos encontramos con esa dinámica, vamos a establecer esa relación. Y como esto está andando en términos concretos, pues vamos aquí ya a conectar, damos el sonido de esta historia. Entonces vamos a empezar primero por hablar de lo que es el tema de los videojuegos. Es decir, ese concepto que se ha ido trabajando desde tanto tiempo atrás, pero ¿qué son los videojuegos? Entonces, aquí voy a hablar de algunos aspectos, hacer un breve recorrido histórico para entrar en aspectos muy vinculados de comportamiento y psicología del consumidor, para dar la explicación del por qué se genera tanto impacto por parte de un videojuego y cómo este impacto resuena o retumba en lo que es la recordación de una marca. ¿Por qué? Y sobre la base de eso es que uno empieza a hablar de la conexión entre videojuegos, publicidad y comportamiento del consumidor, porque en este orden de ideas es que se establecen esas relaciones. Entonces, bajo esa premisa, lo primero que hay que entender es que un videojuego se ha convertido en un micro multiverso. Hoy día que está tan de moda el concepto de metaverso, multiverso y todo lo demás, esto pues lo hizo más definido todas las sagas de Marvel, especialmente lo que conecta Avengers con toda la dinámica de sus multiversos. Entonces, eso es un videojuego también, donde hay una serie de narrativas transmedia. ¿Qué implica el concepto transmedia? Que no solamente jugamos con video, sino estamos conectando diferentes medios. Y en cada medio contamos pedacitos de la historia. Y lo importante es que cada persona vaya conectando cada uno de esos pedacitos de la historia. ¿De acuerdo? Entonces vamos relacionando aspectos, unos videos en YouTube, vamos al cine y vemos otros elementos, salen otras series en televisión o en canales por streaming, empiezan a aparecer una serie de elementos que te van ayudando a conectar mejor cada una de las partes de la historia. Entonces, esta transmedia en últimas lo que busca es contar la historia. Y siempre que hablamos de un videojuego tenemos que pensar en historias. Y eso obviamente nos acuña con un concepto pasado y es el famoso storytelling. Ustedes son, o mejor, se están entrenando para entender la dinámica de storytelling y conectar los elementos de lo que es el storytelling como tal. Entonces, bajo esa premisa, estamos hablando que en los videojuegos las marcas en sí mismas son historias. De hecho, son la historia central o hacen parte de la historia y por eso es que de una u otra manera no pierden su esencia. Es decir, la dinámica como tal es que el videojuego incluye una historia
donde busca representar el mundo real y sobre la base de esa dinámica, pues establecemos mejores conexiones con los usuarios. Entonces ahí estamos viendo elementos interesantes para pensar. Si vamos un poquito en el tiempo, el concepto de Bergame viene desde el año 2000, se empezó a trabajar desde el año 2000, esta mañana estaban hablando un poco los profesores que estaban en ponencia, cómo ha venido evolucionando, ¿no? Cómo saltamos del web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0, y hoy día estamos jugando en todas esas dinámicas. Realmente, ¿qué implica el concepto Advergame? Pues básicamente la conexión entre advertising y games, ¿no? Es decir, la dinámica en últimas es cómo conecta elementos del entretenimiento, y por eso es que hablamos acá, que en últimas el advergaming hace parte de todo el advertising, es decir, todo el entretenimiento que se da en esas plataformas, donde la publicidad pues hace parte dinámica, es decir, lo que ustedes están estudiando es fundamental dentro de un mercado que ahorita, como lo vamos a ver en las cifras, pues están teniendo unos crecimientos bastante interesantes. Entonces, continuando con esta definición, la IAB define al advergaming como un formato publicitario en la categoría de patrocinios de marca. Ojo, patrocinios de marca hace parte fundamental de toda la estrategia 360 de comunicación que una compañía tiene que trabajar. Entonces, en ese orden de ideas, incluye todo aquello que está alrededor del anunciante, que lo puede conectar a través de diferentes medios, volvemos a transmedia, y sobre la base de esos elementos lo que hace es promocionar una marca, generar procesos de recordación, de reconocimiento, de impacto, de engagement. Mírenlo desde el plano offline o desde el plano online. Es decir, conecta todos esos elementos. Por eso empieza a ser un plano tan interesante y tan importante este formato. Y en esa orden de ideas, Cherry en el 2001 menciona que el uso interactivo de la tecnología de los juegos para enviar mensajes publicitarios a los consumidores donde la marca se integra con el juego. ¿Eso qué es? Advertising. De lo que vamos a pensar aquí en términos concretos es qué es el advertising. ¿Cómo integro una marca en un videojuego o cómo creo un videojuego para una marca? Dos caminos que estamos revisando o entendiendo en esa dinámica. Y eso obviamente nos va a llevar a este concepto. Y es que si la IAB plantea que hace parte del proceso de patrocinio de marcas, es porque en últimas estamos buscando que crear una imagen fuerte, sólida y consolidada en la mente del consumidor de esa marca. Una imagen clara, concreta, que te permita conectar, que te permita recordarla fácilmente, que te permita traer esos elementos que asociamos a la marca, colores, formas, figuras, etcétera, y cuya imagen sea muy fuerte. Al ser fuerte esa imagen, ¿qué pasa con los consumidores? Pues en los momentos en que se resuelva o se presente lo que les decía Samuel hace instante, ese problema, yo se los traduzco y de hecho en clase les digo, ese problema de consumo, pues venga a su mente ese chispazo y inmediatamente dices, creo con esto lo puedo solucionar, y vas y compras la marca, ¿no? Un ejemplo que pongo en clase, ¿qué pasa cuando aparecen los mosquitos por ahí? ¿Qué marca se viene a la cabeza? Ray. ¿Cierto? Se viene a la cabeza Ray. Si usted quiere ser Cristal, ok, puede ser Cristal, o Coca-Cola, ¿cierto? Pueden aparecer diferentes conceptos. Miren que estamos evocando marcas, procesos de recordación. Entonces, ¿qué implica eso? Crear una asociación fuerte, sólida, establecida entre estímulos. Si conecto elementos de la psicología aquí, estaríamos hablando de un principio básico de aprendizaje social. ¿De acuerdo? Y en ese orden de ideas lo que buscamos es que esos múltiples estímulos que componen el juego, toda la dinámica, toda la experiencia del usuario, todos los elementos gráficos, todos los elementos sonoros, es decir, todos esos estímulos a los cuales usted se expone cuando está frente, bien sea a su móvil, o a una plataforma, o a su PC o a lo que sea, pues se asocian de una manera muy directa con la marca que lo está buscando. Lo que se busca es transferir una imagen positiva a una serie de aspectos que permitan crear una imagen positiva en relación con los componentes del mundo. Vamos a pensar en lo siguiente. ¿Vieron una película que se llamaba Rápidos y Furiosos? Bien, ¿qué marca se les vino a la cabeza? ¿Cuál? ¿Cuál? Duro. Volvo. Ok, ¿qué otra marca? Cerveza Corona. Ok, ¿qué otra?
Toyota, Nissan. En fin, son muchas marcas las que aparecen ahí. Sin embargo, recordaron una interesante. Corona. Pregunto, ¿la toma o la muestra? Con Corona, ¿la toma o la muestra? Dos. Hay varias escenas donde Corona aparece, eso se llama brand placement, y hay varias escenas donde Toretto toma Corona, eso se llama product placement. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos elementos se juega como patrocinio de marca y se está buscando crear una imagen fuerte y sólida que genere recordación por la marca. Entonces, ahí estamos viendo elementos interesantes asociados a eso. Bien, hagamos un breve recorrido para entender un poco cómo ha venido evolucionando el tema de la marca como elemento fundamental de una compañía y su uso a nivel de los videojuegos como publicidad. Entonces, aquí vamos a ver uno de los primeros juegos, y son estos juegos de monedas que en algún momento, no sé si de pronto los han visto, que son esas maquinitas que usted tiene acá y empieza a jugar y a lanzar, y sale la bolita y empieza como a tomar cosas. Ese fue de los primeros videojuegos, y eso se hizo buscando empezar a conectar una marca de carro que fue el Mustang. Esa es la Mustang Machine. Entonces empieza a conectar esto, estamos hablando año 64. ¿Qué año hubo el lanzamiento a la luna? ¿Qué año pisamos la luna? Muy bien, ese año, 69, es decir, 5 años antes estaban votando por este asunto. Ya estábamos hablando de elementos interesantes. Bueno, este fue el primer precursor donde aparece la marca de manera concreta, pero hace una primera versión. En el año 82, Midway, una casa desarrolladora de software, lanza el videojuego Tron. Ustedes conocen, este es el Tron viejo. Ustedes conocen el Tron nuevo, que es Tron, la herencia, el legado, ¿cierto? Pero es la misma dinámica. Se desarrolló un videojuego en torno a lo que es Tron. Año 82. Este año estábamos en pleno mundial en España. Y estaba apareciendo toda la dinámica interesante en torno a lo que es un videojuego. Videojuego creado para promocionar una película. Ese mismo año, una saga de televisión y una saga de cine que es Star Trek o Viaje a las Estrellas, desarrollan, o mejor dicho, una casa desarrolla este videojuego para el lanzamiento de la película Star Trek 2, La Isla de Khan. Y el videojuego se centra en mostrar diferentes elementos de la película. Les vas conectando elementos de la película y ves la película y dices, ah, sí, tal cosa, puede pasar aquello, lo otro. Año 82. Éramos muy jóvenes, bueno, los que estamos cercanos, superamos los 40, éramos muy jóvenes. Entonces, ¿de acuerdo? Pero entonces hay dinámicas importantes. Bueno, año 83, este quizás fue el primer videojuego con el cual yo tuve contacto, que fue en los Atari. Yo no sé si ustedes vieron en algún momento allá, pues, mis compañeros, Atari, uno jugaba para Atari, eran máquinas así y era una palanquita tipo joystick y usted tenía 4 botones y eso era más o menos el Atari. Y el primer videojuego para algunos se llamaba el telebolito. El telebolito en esencia, antes de meterme acá, simplemente les digo, era una bolita que hacía por todo lado y usted lo que hacía era tratar de no dejar que la bolita se perdiera. Usted pasaba horas y horas buscando que la bolita no se perdiera. Pero bueno, Atari es una casa de desarrolladores de software muy importante, trabajó en muchos elementos, y en el año 83 desarrolló un videojuego para Star Wars. De hecho, hubo una dinámica interesante porque se diseñaron cabinas, y estas cabinas, ustedes están muy jóvenes, pero probablemente sus padres sí estuvieron en Unicentro, en una zona donde estaba dedicada a solo el tema de máquinas. ¿Algunos se acuerdan de mi época? ¿Cómo se llama? Videoplay. Y en esa zona de máquinas todos nos metíamos a jugar. Insertábamos unas maquinitas y jugábamos con juegos de arcade en la mesa o en Windows. Es una de estas máquinas. Y el videojuego, pues obviamente es de Star Wars, desconectados. Bueno, en el año 83 se desarrolló un videojuego pensando en cómo lograr que los niños se cepillen los dientes. Y Johnson Johnson desarrolla los protectores de los dientes. Hay una dinámica interesante, hay un problema. El chico aprende a bañarte los dientes,
De hecho, acá hubo una campaña muy bonita que no fue un videojuego, pero sí es una campaña interesante de resaltar, y fue el Capitán Colgado, que luego se tradujo en Muelitas, el Doctor Muelitas y todo lo demás, pero se establecen dinámicas en torno a estos elementos. Y para el caso de la comunidad, pues también desarrollaron un videojuego ahí, que fue interesante, porque lo que buscaron era generar recordación de mano. Entonces, si conectamos eso, esos eran los videojuegos en ese momento, pero eran videojuegos demasiado planos, poco atractivos, poco llamativos. Entonces, viene toda una dinámica en el mundo corporativo después de cada crisis. Es decir, si una empresa supera la crisis, crece. Si una empresa no logra superar la crisis, ¿qué te aparece? Es así de sencillo. Eso pasó en el año 73. Entonces, como los gráficos eran tan planos, tan básicos, tan arcaicos, pues a raíz de esa dinámica la gente empezó como a decir, no, eso, esta industria aquí no era, eso no sirve, eso no funciona, y empieza una nueva era, y es donde empiezan a aparecer nuevos elementos gráficos. Se empieza a conectar nuevos aspectos importantes en ese sentido. Año 84, empieza a aparecer todo un juego vinculado a el mundo de las Olimpiadas, entonces empiezan a aparecer los jugadores en los espacios donde se estaba corriendo, pero ya empiezan a aparecer pequeños vestigios de marcas. Es decir, estás en la Villa Olímpica, alrededor ya hay algo, y esa, en ese caso, que eso es como el abuelito de FIFA o PES hoy día, ¿no? Usted juega esos videojuegos y usted ve las marcas claramente definidas. Aquí está el tema de tenis, precursor de lo que hoy día ser los videojuegos. Acá está viendo Nintendo. O sea, Nintendo se está haciendo publicidad a sí mismo dentro del juego de tenis. Entonces, ahí hay otra dinámica interesante. México 86, FIFA empieza a aparecer en los videojuegos de fútbol. Puede ser interesante. ¿Alguien sabe cómo se llama el logo de México 86 acá? Historia de los mundiales. Adivinen qué nombre podría tener si es México. Elemento gráfico. ¿Cómo se llama? Pique. Pique. Así se llama el personaje. Y el España 82, ¿alguien recuerda cómo se llamaba? Naranjito. Naranjito. Y el tierno Naranjito. Muy bien. Año 87, sacan los primeros videojuegos de Fórmula 1. Miren la diferencia entre este videojuego y este videojuego. Este videojuego, usted manejaba el carro con el joystick, lo que les decía, ¿no? Usted lo que hacía era, pero iba saliendo publicidad acá. ¿Saben qué marca es esta? Dunlop. ¿Ni idea qué marca es esa? Esta es una marca de llantas. Entonces empiezan a aparecer elementos. Y aquí se desarrolla todo un simulador para un Ford. Volvemos a Ford Mustang, entonces aquí ya empiezan a aparecer. Esto se trae mucho a la industria aeronáutica, donde se desarrollan grandes simuladores, donde uno de los videojuegos experimentales en temas de simulación muy fuertes fue Flight Simulator, es decir, un simulador de vuelo. Hoy día a los pilotos en cualquier tipo de aeronave tienen que pasar por diferentes horas de vuelo en simuladores. Y son simuladores de alta tecnología. Tuve la fortuna de conocer uno y prácticamente un simulador puede ser este container completo, donde en términos concretos usted tiene toda la dinámica en torno y los someten usted a diferentes tipos de ejercicios, porque usted no puede tener un solo descuido cuando está en el aire. Entonces, claramente toda esa dinámica es un proceso de entrenamiento importante y tiene que ver con videojuegos. Entonces, miren cómo los videojuegos se han venido conectando a lo largo del tiempo en estos procesos. Y este fue, voy a dejar este como último, creo. Este juego es, si hablamos en términos de lo que es Advert Gaming, concretamente hablando, este videojuego se creó para Navisco. Es decir, miren la diferencia con los anteriores. En los anteriores, las marcas, ¿qué pasaba? Aparecían dentro del entorno del videojuego. En este caso, Navisco es la protagonista del videojuego. Entonces ahí hay una diferencia importante. Ahí en 99 se presentó esto y lo que se hizo fue crear publicidad dentro del videojuego. Eso es Advert Gaming. Entonces empiezan a aparecer diferentes submarcas de lo que es la compañía Navisco y dan todo un recorrido en un ejercicio de golf o de golfito, como lo queríamos llamar en términos continuos. Entonces hay elementos
gráficos y presenciales de la marca de manera muy importante, que son los que buscan conectar. Ahora, teniendo en cuenta esto que les he mencionado, entonces podemos llegar a hablar en términos concretos de dos cosas. ¿Cuáles son las desventajas y cuáles son las ventajas? ¿Qué ventajas tiene que yo tenga una marca dentro de un videojuego? Una, mayor tiempo de exposición. Si tú te expones más, en promedio, ¿cuánto dura una persona frente a un videojuego? Puede durar todo el día, fácilmente todo el día. De hecho, hay reportes de personas que han muerto jugando, porque llevan cerca de 48, 72 horas, cuya compañía es el videojuego y un energizante al lado. El corazón no le aguanta eso y se desconecta. Entonces, esas dinámicas son importantes. Pero bueno, no vamos a entrar a la otra. Pensemos en el mayor tipo de exposición de la mano. Segundo, mayor relación en esa interacción. Entonces, hay otra dinámica importante, porque tú vas jugando y vas conectando. Tercero, bajo costo de impacto. En comparación con medios masivos, donde el impacto es mucho más alto, aquí pues usted simplemente establece la dinámica y participa en el desarrollo del videojuego. Entretenimiento como valor añadido, bien sea que el videojuego sea hecho para la marca o bien sea que la marca aparezca en el videojuego, va a ser parte de ese contexto, de esa dinámica como tal, y obviamente usted está recopilando data permanente. Según lo que les decía en el exponente anterior, fundamental la recolección de la data. Claro, usted necesita permanentemente tener data recolectada para poder diseñar mejores estrategias, para poder generar procesos de inteligencia artificial, para conocerte mejor. Y en la medida que yo te conozca mejor, voy a diseñar videojuegos mucho más cercanos a lo que tú esperas, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. Sin embargo, pues obviamente como todo tiene su lado oscuro que no es el desarrollo. ¿Cuánto tiempo les decía hace un instante por el anterior que podría llegar a durar el desarrollo de una aplicación? A los que estuvieron acá, porque aproximadamente un año, y eso ahí con pruebas todo el tiempo, porque estamos hablando de una metodología donde usted tiene que estar probando todo el tiempo. Entonces, hay una diferencia. Segundo, la comunicación comunitaria puede encontrarse en un plano secundario lejos del centro de atención. Sí, va a estar en un plano más periférico. No va a ser el centro cuando la marca está como elemento complementario al videojuego. Porque cuando la marca es el centro del videojuego, la marca sí es directa y se conecta de manera directa. Entonces, hay una información importante. Caso concreto, el de Naviso. ¿Puedo afectar el estado de ánimo del jugador y su nivel de tolerancia a los anuncios? Sí, claro. Por la psicología del consumidor, algunos hablábamos de qué pasa con el estado de ánimo y el procesamiento de la información. Entonces, entre mejor tu estado de ánimo, ¿cómo procesas la información? ¿Se procesa o no se procesa? Se procesa, pero... ¿Cierto? Entonces, entra información, usted está feliz porque está almacenando. Lo interesante aquí es que almacena la información y va quedando ahí, ya tapando, ¿no? Y no solamente se almacena la marca, en términos de la semántica de la marca, sino se almacenan los elementos gráficos de la marca. Cosa que cuando usted vea la marca o vea algún elemento gráfico de la marca o algún color o algo por el estilo, ¿qué va a pasar? Se recuerda. Entonces hay una dinámica importante. Pero pasa también lo contrario. Cuando usted está con un estado de ánimo bajo o cuando usted simplemente no quiere procesar la información, hay algo que se llama dependencia perceptual. Y usted simplemente empieza a omitir información. Y puede que la información de la marca no quede también definida. Entonces, por eso hay que tener en cuenta es como una desventaja de estos procesos. Entonces, miren que hay ventajas y desventajas, sin embargo, se le apuesta fuertemente al asunto y eso es lo que hoy día estamos viendo en el desarrollo de este industria. Concretando un poco el asunto en este sentido, entonces vamos a encontrar que sobre la base de lo que es los videojuegos en la publicidad, hay tres tipos de videojuegos. Ya vamos a ver un ejemplo de cada uno. Uno, el algoritmo asociativo, donde pues obviamente, como lo digo ahí, une el producto por un estilo de vida o una actividad experimental. Ese algoritmo asociativo lo que busca básicamente es generar recordación o conciencia de marca, es decir, puro awareness. Porque la marca pues, hay otro que es el ilustrativo, donde la marca se presenta de manera clara y concreta en el videojuego. Muy probablemente es el centro de atención.
Y está el último, que es el demostrativo, donde la marca hace parte de la experiencia. Bueno, hace parte de la experiencia, o sea, no solo muestro, sino hago parte de la experiencia. Entonces, miremos en este videojuego asociativo era un videojuego creado para dispositivos móviles, donde la gente descargaba el videojuego. Su misión era coger pececitos para ayudar a los atuneros. Usted ganaba por esos puntos. Y cuando llegaba con los pececitos que había ganado, se los entregaba y ahí aparecía la mano. Entonces, que estaba buscando asociar toda la dinámica de la pesca. Bueno, Cargo es una marca de atún española, piense aquí, Bahamas. Es la misma dinámica. Esos videojuegos eran muy tradicionales, por allá hace la telefonía móvil celular apareció en Colombia hace más o menos unos 25, 28 años, más o menos en esa época se trabajaban estos videojuegos. Donde usted jugaba cosas y era asociando elementos. Esos son las asociaciones. El ilustrativo, pues a ver, ¿qué videojuego es este? Este es un viva, exactamente, o un pez. Miren, asociativo donde aparecen las marcas. Entonces ahí estamos, pero en el ilustrativo estamos ilustrando toda la dinámica. De hecho, acá hay una relación interesante porque cada una de las marcas que aparece ahí aporta un valor para hacer inicio. Entonces, por eso hablamos del ilustrativo. Y este es el demostrativo. Aquí coloqué este para PlayStation, el Xbox 360, pero básicamente era, usted tiene la capacidad de definir con cuál rifle quiere hacer las pruebas. Este videojuego fue diseñado no solamente por el rifle, sino fue diseñado por el ejército de los Estados Unidos para invitar a las personas a que se unieran al US Army. Entonces, usted jugaba el videojuego es una experiencia directa de inmersión de lo que puede llegar a ser tu día a día en un proceso de entrenamiento. Entonces, ahí estamos hablando de todo un proceso de demostración. Entonces, ahí estamos viendo tres elementos interesantes. Estos son los videojuegos más vendidos, de los concretos. De hecho, los que son videojuegos de shooter, es decir, de disparar, tienen una dinámica bastante interesante en ese ejercicio, pero no vamos a entrar en eso. Bueno, entonces, concluyendo. ¿Cuáles eran los dos tipos de Adword Gaming que les decía? Dentro de la marca, publicidad dentro de la marca, in-game Adword Gaming o Adword Gaming propiamente dicho. Un ejemplo de Adword Gaming propiamente dicho lo manejó Pizza Hut, donde usted en términos concretos hacía y al final ganaba el que hiciera la pizza con todos los elementos y establecer una dinámica bien importante. Diferente de Adword Gaming. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Alguno jugó esto? Sí. ¿Ese qué es? ¿In-games, Adword Gaming o Adword Gaming propiamente dicho? ¿Seguro? Mírenlo. Ese es Adword Gaming. Pepsi desarrolló un concepto directo, un videojuego para generar recordación de marcas. Pero no solamente recordación de marca, miren la dinámica de los colores. O sea, está buscando generar todo un proceso de asociación con el público joven. Y esa campaña la sacaron después. ¿Cuál era un eslogan de Pepsi? ¿Se acuerdan? La decisión de la nueva generación. Como todos somos nueva generación, estos conectemos el videojuego. Entonces ahí estamos viendo elementos interesantes de lo que es la publicidad dentro del entorno de los videojuegos y cómo eso afecta el comportamiento de los consumidores. ¿Será que incentiva el consumo? Sí. Se establecen dinámicas de consumo y ahí obviamente genera la afectación. Eso es Pepsi. Entonces, ya entrando un poco más en la parte teórica, entonces voy a permitir leer esto para poder explicarlo, y es que diversos estudios plantean que la actitud general hacia esta herramienta en el ámbito de los videojuegos es positiva. Recordemos algo, una actitud es qué tan dispuesto estás tú en aceptar o rechazar algo. Entonces, si la actitud es positiva, ¿qué implica? Que hay un proceso de aceptación de eso que está rechazando. Es decir, la marca no es vista como un concepto invasivo, por eso dice aquí, en tanto los usuarios no la consideran como una práctica engañosa y sobre todo que la inserción de marcas
puede contribuir al realismo del videojuego. Siempre en función del género del juego, de dónde y cómo aparece el producto o la marca. Entonces, ahí estamos viendo elementos interesantes. Si la marca aparece dentro del videojuego, pues estoy acercándome más al concepto real de lo que es esta. Por eso, en algunos videojuegos, usted empieza a encontrar dentro de los elementos gráficos que están en las diferentes escenas de los destinos planteados, participación no solamente de la marca, sino también de elementos propios de los productos. Hay un videojuego donde aparece una silueta de una marca, de una botella muy particular, que es Coca-Cola, es decir, no aparece Coca-Cola por ningún lado, pero la silueta inmediatamente te conecta con Coca-Cola. Entonces, ahí vamos a ver, o lo que veíamos de Pepsi Man. O McDonald's. En McDonald's aparecen algunos aspectos de los arcos dorados. O un videojuego viejísimo del año 84 de las Tortugas Ninja, donde los anuncios que aparecen en la parte de atrás, ¿qué comen las Tortugas Ninja? Pizza. ¿Qué marca creen que salía? Pizza Hut. Desaparecen esos conceptos de manera bien importante. Entonces, miren cómo yo voy conectando, porque hace parte y no se visualiza como publicidad engañosa o una práctica. De igual forma, podemos decir que mejorar la experiencia, bueno, al mejorar esa experiencia, de una u otra manera lo que buscas es asimilar la cotidianidad dentro del videojuego. Y al asegurar esa cotidianidad, vas a permitir conectarte más con el ejercicio del juego. Al estar más conectado con el ejercicio del juego, vas a tener todos tus sentidos como abiertos, más dispuestos. Y al estar todos los sentidos más dispuestos, ¿qué pasa con la información en tu memoria? Se almacena más. Va a haber un mayor nivel de elaboración, esa información la procesas más, la diferencias más, asocias más y vas a recordar más la marca en el videojuego. Entonces ahí estamos viendo una dinámica interesante donde el por qué la industria hoy día ha conectado tanto esos elementos. Y eso ha implementado esas estadísticas de ahí como complejas y mirar un poco el ejercicio de eso. En la medida en que la marca busque conectarse más con los consumidores, y de hecho la función concreta que ustedes tienen como futuros publicistas, ¿cuál es? Lograr que esas marcas que publican sean memorables. En la medida que esa marca esté estampada en la mente del consumidor, va a ser mucho mejor. Y este es uno de los caminos fundamentales. Un estudio que hice hace más o menos unos 10 años demostró, en esencia, que es más efectiva la publicidad en el videojuego que en el medio más conocido y de mayor difusión. ¿Cuál? La televisión. Por decir, hay mayor nivel de recordación cuando utilizas videojuegos como medio publicitario que cuando utilizas televisión. ¿De acuerdo? Probado en términos significativos, donde casi la relación es 4 o 5 a 1. Pues estamos viendo unas relaciones bastante importantes. 50% recordación más en videojuegos y 10% en televisión. Entonces, esos aspectos hacen parte de esa dinámica. ¿Pero por qué? Por el nivel de involucramiento que tienen los consumidores. Usted en un videojuego está en qué postura. Yo creo que piensen, ¿quiénes juegan acá? Bien. Usted en un videojuego, ¿cómo está? ¿Está buscando lo que está pasando? ¿O está esperando que pase? Está buscando. Al estar buscando está más alerta. Al estar más alerta activa sus sentidos. Al activar más sus sentidos está más atento de todos los estímulos. Y al estar más atento de todos los estímulos hace mayor elaboración de la información. ¿Y eso dónde se va a fijar? En su memoria. Mientras que cuando usted está viendo televisión o está frente a un streaming cualquiera, ¿qué pasa? ¿Cómo es su posición? Así. Esperando que llegue. Y usted como hace momentos de intervigencia, de pronto hay esos microsueños que usted está haciendo y vuelve y se conecta. Entonces, esas interrupciones no hacen que entre la información completa. Y usted tiene la tendencia a cerrar, porque pues, usted siempre quiere interpretar lo que está pasando. Entonces, usted lo que hace es conectar lo que alcanzó a ver el último con lo que vuelve a recordar, pero no conecta con el videojuego que usted está conectando todo. Entonces, eso hace que usted se involucre más en el videojuego. Y eso es lo que explica el por qué usted recuerda más como medio publicitario una marca de videojuego que la televisión. ¿Me hago entender?
Entonces, ahí estamos viendo elementos importantes. Ahora, si miramos esto en cifras, pues miremos algo interesante. Cerca de 3.200 millones de personas se espera que jueguen al cierre de este año. O sea, estamos hablando ya que van a generar un gasto cercano a los 196.800 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 2.1% frente al año pasado. O sea, esta industria está a prueba de recesión. ¿Dónde se concentró la mayor parte de esos jugadores? En Google, 53%. Acelerando el proceso. Bueno, aquí el tema es cómo monetizan y aquí el juego de los free play es campeón. Cuando se mueva Fortnite, cuando se mueva cualquier videojuego, usted arranca con una versión gratuita, pero si usted quiere mejores skins o usted quiere mejores cosas, pagas. Entonces viene toda la dinámica de micropagos. Y resulta que los seres humanos somos muy competitivos. Y nos gusta mostrar todo lo que fuimos capaces de hacer. Sino que es porque las redes sociales funcionan tanto. Porque usted le gusta mostrar eso. Desde esa dinámica, ahí juega todo ese ejercicio. Miremos otras cifras. Bueno, miren cómo se divide. ¿Qué estamos viendo interesante? 53% móviles. ¿Quiénes son los perdedores en esta nueva torta de este año? Lo que son los videojuegos en PC y los videojuegos en consola. Pero más fuertemente la caída total los de PC. ¿Quiénes crecen de manera directa? Los videojuegos en línea o juegos en línea. Fortnite aquí son los campeones. Y obviamente los de móvil. Miren el crecimiento, el pronóstico que se espera de jugadores para la vida. En este momento realmente son 3.122 millones de personas. En 2 años se espera 3.500. O sea, esto va creciendo. Ojo, publicistas, esto va creciendo de manera muy fuerte. Por regiones. ¿Cómo está la dinámica por regiones? ¿Cuál es la región que está más creciendo? Hacemos eso. Pues, a ver, ¿qué países están allá? Los de mayor población. Sin embargo, Latinoamérica, ¿dónde está Latinoamérica? Pues no se queda atrás. Tiene un 10% de la torta, pero crece un 4.8%. ¿De qué depende ese crecimiento de las diferentes regiones? Pues básicamente del acceso a Internet. Recuerden que está creciendo más el tema por móviles y por videojuegos bajados en línea. Entonces, en ese orden de ideas, si no hay acceso a Internet, si los dispositivos móviles o los dispositivos o los hardware como tal no avanzan en la velocidad que se espera que avancen, pues obviamente esto sale bien. De hecho, algo que frenó un poco este año el crecimiento de esta industria fue el problema de los suministros. Es decir, no tenían las partes o los componentes para poder andar. Entonces, pues claro, eso retrasó el lanzamiento de mucho videojuego y estaba destinado para este año. Bien. Entonces, ya con esas cifras en la cabeza, simplemente vamos a mirar rápidamente. Este estudio busca básicamente entender la percepción de las personas. Tengo 5 minutos. Listo. Entonces voy a saltar a, en esencia, percepción positiva. Ahí estamos viendo los principales videojuegos. La narrativa, bueno, saltémosla y vamos a decir, ¿qué pasa con los videojuegos y las marcas para poder cerrar tu complicado? Uno, la práctica de incluir en los videojuegos marcas o construir marcas para videojuegos es muy generalizada, puesto que las marcas buscan apalancar su proceso de construcción sobre las ventajas y beneficios que tienen los videojuegos para identificarlos como un instrumento cultural para el crecimiento de diferentes segmentos. ¿Qué segmentos? Pues cualquier generación. Generaciones de personas mayores, como son la generación de los baby boomer, aunque soy baby boomer, pues no es el que se la pasa todo el tiempo en los videojuegos, pero sí son la generación a la que pertenezco yo soy muy generación X, orgullosamente en el asunto, la generación a la que pertenecen varios de mis compañeros que son millennials, o la generación de ustedes que es la centennial, o la generación alfa que es la que viene, que de una u otra manera. En todas hay un crecimiento importante en los videojuegos y las dinámicas como tal. Y eso hace que el uso de marcas, como el uso de publicidad dentro de esos videojuegos, sea de vital importancia para las compañías hoy día. Por eso esa sinergia funciona y eso hace que de una u otra forma se pueda conectar más fácilmente a los consumidores con sus videojuegos. Bueno, entonces,
En el caso del uso de marcas y publicidad para poder subir un nivel, bueno, el tema de ganar, hay videojuegos que le muestran a usted publicidad y con publicidad usted gana pagos. Con base en esos pagos, usted puede comprar solo. Entonces, miren cómo la publicidad poco a poco se va involucrando en el proceso. No se percibe invasiva como si se percibe en otros medios y pues hace que se conecten las personas de una manera mucho más rápida. Aquí lo importante es que tengan en cuenta, esta industria va a seguir creciendo, es importante que la comprenda más porque esto no solamente es un desarrollo de hardware, sino es cómo el software evoluciona y cómo las marcas aprenden a adaptarse a esos nuevos entornos, porque en esencia lo que una marca no puede perder es cómo su historia se conecta con el videojuego. Y cómo la marca en últimas es una historia que va a buscar conectarse con ustedes como usuarios o consumidores de las mismas. En esencia es eso lo que se espera que entiendan y de ahí la importancia de que los videojuegos sigan teniendo a las marcas como aliadas para poder conectarse más con sus consumidores. Muchas gracias. Preguntas.